Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar lo que es el capítulo 1 del libro de Esther en la Biblia. Y bueno, haciendo un poquito de recuento histórico, fíjense que Esther se encontraba en la ciudad de Susa. ¿Y por qué estaba ahí bajo el imperio de los persas? Porque, pues como ustedes saben, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, que Dios los libertó por medio de la mano de Moisés, y anduvieron vagando en el desierto un tiempo. Pues ustedes saben que Israel fue un pueblo al cual nos parecemos mucho porque aunque veían los prodigios, los milagros de Dios, volvían una y otra vez a caer en la idolatría. Y en esta ocasión Dios permite como disciplina que vuelvan a caer cautivos, pero ahora en manos de los babilonios. Y fue por medio del rey Nabucodonosor, que incluso saqueó todos los utensilios del templo con los cuales ellos ofrecían sus sacrificios a Jehová, y se llevó cautivos a todo el pueblo de Israel, y estuvieron cautivos por 70 años. Después, en este tiempo, Dios toca el corazón del rey Ciro y les permite, por medio de él, que salgan a edificar, a reconstruir el templo por segunda vez, ya que el primer templo había sido destruido en este saqueo de los babilonios. Pero algunas familias se quedan ahí en Susa y no salen, y de entre esas familias pues se encontraba Mardoqueo, el cual crió a Esther, porque Esther quedó huérfana, y la crió, y a pesar que era su primo, ¿verdad? Pero pues le llevaba algunos añitos y él se hizo cargo de ella, así que ellos permanecen. Y vemos cómo a lo largo de esta hermosa historia de Esther, Dios tenía un plan de por qué Esther y su tío tenían que permanecer ahí en Susa y no haberse ido y haber subido a Jerusalén con los demás. Y bueno, hoy vamos a iniciar leyendo el capítulo 1 y dice: aconteció en los días de Asuero. En algunas traducciones de sus Biblias puede decir Jerjes, que es el otro, el sinónimo de Asuero, pero es en griego, y dice: el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Imagínense cuánto tiempo duró esta fiesta, 180 días, fueron 6 meses. Y dice: cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete que duró 7 días más en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. ¡Wow! Lleno de lujos, ¿verdad? Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Eran esas costumbres en esos sitios. Dice: y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Ella era la esposa del rey Asuero, pero ella hizo su banquete aparte para las puras mujeres. Y dice en el versículo 10: el séptimo día
Estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. ¿Para qué? Dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, es decir, que le eran familiares. Y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más ya delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, y aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y vamos a ver a continuación, poco a poco, por partes, cómo es que esto se ve a la luz de esa época, el contexto, pero también cómo a la luz de nuestros días podemos nosotros entender esta historia y cómo podemos aplicarlo hoy en día. Y vemos que esta historia de Esther es un relato donde Dios más que nada está interviniendo en la historia, y aunque Dios no se nombra como tal en todos los capítulos de Esther, vamos a darnos cuenta que la mano poderosa de Dios está en cada detalle, en cada paso que dio Esther. Y esto con la finalidad de liberar a su pueblo escogido. Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios y lo quería librar de la aniquilación. Pero vamos a ver por qué era tan importante el cumplimiento de la promesa y el plan de Dios de que el pueblo judío no fuera destruido. Bueno, eso lo encontramos y nos remontamos en el Génesis 3:15, que fue la primer palabra evangelística y profética que Jehová Dios dio en el Edén, donde Dios profetizó que dijo que una simiente o la simiente de la mujer aplastaría a Satanás en la cabeza. Así que Dios comienza esta historia, y en cada parte Dios soberanamente estaba orquestando cada pensamiento, cada decisión, incluso aunque estas decisiones fueran descabelladas, fueran egoístas o fueran impías, ¿sí? En Génesis 3:15, como les decía, se conoce como la primera proclamación evangelística en toda la Escritura. ¿A quién creen que se refiere cuando dice la simiente de la mujer?
Pues sí, a Jesucristo, nuestro Salvador. Así que también podemos leer en Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a todos nosotros, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¡Qué hermosa noticia! Así que Dios tenía que preservar a su pueblo por la importantísima razón de que si no lo hacía, entonces no podría venir nuestro Mesías, por el cual ahora hemos recibido tú y yo la adopción de hijas. Siglos antes que Esther apareciera en la escena, Dios ya le había prometido a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sabes, ahí entramos tú y yo, y todas las que faltan aún de venir a los pies de Cristo. En Gálatas 3:8 nos dice que esta promesa hecha a Abraham fue otra declaración del Evangelio, cuando dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, también en el libro de Esther, en esto que acabamos de leer y a lo largo, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder observar tres cosas. La fidelidad, número uno, la fidelidad de Dios en su pacto con su pueblo. La segunda cosa, el control soberano que tiene Dios sobre cada situación o cada circunstancia, como te decía, inclusive si esta circunstancia aparentemente la vemos como algo malo, algo que nos está causando un daño. Y tres, vamos a ver su providencia, su mano poderosa que nos provee siempre, no solo lo material, sino nos provee la salida ante esas circunstancias que podemos estar viviendo tan adversas. Vemos que la providencia de Dios viene siendo entonces como esa forma misteriosa y siempre interesante en la que Yahweh o Jehová nuestro Dios provee a sus siervos en diversas necesidades. Y vamos a ver también que esto va muy de la mano con Romanos 8:28, que sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y tú y yo hemos sido llamadas para un propósito. Y el propósito es que le sirvamos a Dios. El propósito es que tú y yo formemos parte del cometido que nos dio desde sus apóstoles, que fue el de la gran comisión. Y aún si eso requiere situaciones adversas en tu vida y en la mía, y hay que pasarlas, como muchos de los apóstoles que inclusive fueron presos, aún en la cárcel hemos visto en el libro de los Hechos cómo Dios tenía el plan de que cuando Pablo era llevado preso, él ahí predicara el Evangelio y gente se convirtiera, así que había fruto para Dios. Y vemos cómo en cada situación adversa Dios es glorificado. Así que vamos a continuar aquí viendo en esta historia que mientras este rey Asuero ofrecía esa fiesta lujosa, y vimos que esa fiesta la ofreció tal vez con un sentimiento mezquino, y no tal vez, porque era un sentimiento mezquino, presuntuoso, donde dice que lo hizo para príncipes, para los cortesanos y para mostrar su riqueza y su poder. Entonces lo que él buscaba era pues presumir, brillar él, mostrar todo lo que tenía en su reino. Y según el versículo 4 vimos que la fiesta duró 6 meses, 180 días. Muchos piensan que también el rey Asuero ofreció esta fiesta para demostrar que tenía los recursos suficientes para una guerra que estaba preparando para librar en contra de los griegos. Después vemos que esta fiesta culmina en un banquete masivo de 7 días de duración, en el cual tampoco escatimó nada el rey, y como describe cómo estaba arreglada la fiesta con tantas cosas lujosas y elegantes, porque precisamente él quería mostrar toda su riqueza y su gloria terrenal. Las escrituras también nos registran que el alcohol o el vino era una parte del ambiente de la fiesta, y que esta bebida era de acuerdo a un decreto que el rey había dado, y este decreto era que nadie fuera obligado a beber y que se hiciera según su voluntad, porque
antes había un decreto donde cada que el rey levantaba la copa, todos tenían que tomar. Y si el rey volvía a levantar la copa a decir salud, todos tenían que volver a tomar. De manera que este rey Asuero emitió ese decreto que no se obligara a nadie. Pero vemos en nuestros días qué sabiduría nos ofrece Proverbios 31, versículo 4 y 5. Pues Proverbios 31, 4 y 5 nos dice esta madre que escribe estos consejos a su hijo y se cree que es la madre de Salomón, y le dice: no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes beber sidra, no sea, y hay un porqué, y le dice: no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. De manera que hoy en día nosotros podemos aún aprender que en ese ambiente, y vamos a ver más adelante lo que originó también, que cuando el corazón del rey ya estaba alegre a causa de la bebida, entonces él no solamente quiso presumir sus bienes, sino quiso también presumir a su esposa. Y vemos que entonces es cuando por medio de esos 7 eunucos manda a llamar a la reina Vasti, y ella se niega. Ahora, ella estaba en un banquete también para las mujeres y la manda a traer, pero no a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo los festejos y los banquetes en esos días habían sido segregados, es decir, se separaban hombres y mujeres. Y así que estaría en contra del protocolo para las mujeres estar en el mismo lugar donde estaban los varones. Sin embargo, cuando el rey manda llamar a su esposa Vasti, ella se niega. Ahora, ¿por qué crees tú por qué razón él solicita esto? Bueno, la misma escritura en el versículo 11, como leímos, nos dice: para mostrar también a los pueblos y príncipes la belleza de su mujer, porque era hermosa. Él quería presumir también a su esposa como parte de sus posesiones. Pero la reina no quiso comparecer, dice en el versículo 12, a la orden del rey enviada. Aquí, en cuanto a unas tareas, pequeñas preguntas que responder, les envío. Analiza y responde en casa esto que te voy a comentar. ¿Crees que Vasti hizo lo correcto al desafiar la orden de su marido? Y bueno, ahí en casa responderán por qué sí o por qué no. Así que eso se los dejo ahí en casita. Y aunque la Biblia no nos narra ni nos dice exactamente la razón por la que Vasti se negó a venir, esto plantea una pregunta, y eso es otra de las preguntas que vamos a meditar y a responder en casa. ¿Es acaso siempre correcto desobedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? ¿Qué piensas tú y por qué? Y bueno, para ayudarnos a resolver estas preguntas hay que tener en cuenta Romanos 13, versículo del 1 al 5, donde nos habla que las autoridades han sido establecidas por parte de Dios, y como hijos de Dios debemos de sujetarnos y someternos a ellas y obedecerlas. Pero también hay un versículo en Hechos 5:29 donde Dios nos habla que el apóstol Pedro estaba predicando en el nombre de Jesús, y lo arrestan y lo mandan traer ante el concilio de los sacerdotes, del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, que en ese tiempo era el líder religioso, le dice y le prohíbe que no predique más en el nombre de ese Jesús. A lo que Pedro responde en este pasaje: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que forma tu propio criterio, y vamos a ver que la palabra de Dios, como les decía, es muy clara cuando dice que Él ha ordenado la autoridad y que debemos someternos a ella. Sin embargo, parece ser que la excepción es cuando la autoridad nos anima a romper uno o varios de los mandamientos de Dios. Así que vemos que de alguna manera, sin embargo, como les decía, y que estamos creciendo y en el conocimiento y aprendiendo de la soberanía de Dios, porque descansar en la soberanía de Dios nos da mucha paz, sobre todo en estos tiempos de adversidad que estamos viviendo. Y vemos que a pesar de que el rey Asuero tuvo una mala actitud de corazón y tuvo una mala decisión también al mandar traer a su esposa como si fuera
una cosa más de sus posesiones, vemos que esta situación de Vasti, Dios la usa para posicionar a Esther en el palacio. Para un tiempo como este, en la providencia de Dios, Él revocó una situación trágica para el bien de su pueblo y el cumplimiento de su plan redentor. Dios puede, amiga, revocar la peor situación de tu vida para tu bien, para el cumplimiento del plan que Él ya tiene para tu vida. Así que no temas cuando estés atravesando por situaciones difíciles, no temas aún cuando tu esposo o alguna otra autoridad, algún jefe de trabajo ha tomado malas decisiones o ha tomado decisiones que te afectan directamente a ti. No temas, porque tienes que confiar en que si eso está sucediendo en tu vida y Dios no lo ha frenado, sino que lo ha permitido, aunque sea malo, tú tienes que confiar en la providencia de Dios, en que aún Dios, en medio de esas malas decisiones de otras personas que estén de alguna manera afectando tu vida, Dios va a mostrar su providencia en tu vida y te va a dar la salida y lo va a encaminar a bien. Y podemos aprender de muchos pasajes, podemos aprender cómo a José lo vendieron sus hermanos. Primero lo aventaron en un pozo, después lo vendieron como esclavo, después estuvo preso injustamente por hacer lo bueno, por negarse a tener relaciones con la esposa de Potifar. Sin embargo, vemos cómo este José confió en la providencia de Dios en cada paso de su vida, y aunque cada vez él podía sentir en ese momento quizás que estaba hundiéndose más y más en el hoyo del abismo, él no dejaba de confiar, y vemos que por su perseverancia, por la paciencia que mostró, Dios a largo plazo le dio un puesto y lo hizo ser el segundo más importante de Egipto. Y por medio de él, al igual que Esther, Dios preservó a toda la nación de Israel, a las 12 tribus, y no solo eso, sino que las mandó traer, vivieron ahí donde había provisión de alimento y las sostuvo. Así que podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios ha mostrado su providencia. Y tal vez tú digas, bueno, es que eso sucedió hace muchos años, pero déjame decirte que si tú y yo creemos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Dios va a mostrar su providencia en cada una de nosotras y nuestras familias una vez más, porque Dios es inmutable, Él no se muda, Él no cambia. Así que no te desanimes, no nos desanimemos, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y bueno, continuando con la historia del capítulo 1, lo que sucedió, vemos que en el versículo 15, no conforme con esta petición que el rey Asuero hacía de su esposa, la acusa de no cumplir con la orden del rey. Y déjame decirte que en ese tiempo no cumplir con la orden del rey implicaba muchas cuestiones, a veces hasta la pena de muerte. Sin embargo, Memucán, que fue el que dijo que la reina había ofendido, ¿a quién? A todos los príncipes, dijo, a todas las provincias, pueblos. ¿Tú crees acaso que exageró este príncipe sabio Memucán al decir eso? Y aunque el motivo fue, creo yo, bueno, en decir que esto iba a afectar públicamente, ¿por qué? Porque había sido algo público, algo que todos se habían dado cuenta. A lo mejor el motivo fue bueno, pero tuvo una repercusión pública también. Y de alguna manera afectó a Vasti porque la destituyeron de ser reina. Y bueno, vemos que lo que le preocupaba a Memucán, ¿qué sucedería si las otras mujeres se enteraban del comportamiento de Vasti? Pues era que las demás mujeres tuvieran en poca estima a sus maridos y no les obedecieran. De manera que aquí vemos un poquito implícito el imponer la autoridad, y eso se llama autoritarismo. No era una autoridad
la cual se mostrara como lo hizo Cristo, como lo hizo Jesús, que Él mostraba su autoridad en amor, de manera que todos querían seguirle libremente. Aquí fue un poquito más impuesta la autoridad por el consejo que recibió de esos sabios príncipes. Ahora, el consejo de Memucán, ¿cuál fue al rey? De alguna manera fue vengarse para que se buscara otra reina porque no le había hecho caso. Y vemos que muchas veces va a haber consejos que se reciban o que reciban alguno de los nuestros o que podamos estar recibiendo que no sean buenos. Por eso es bien importante que nosotras tomemos consejo de las personas que están cerca de Dios, porque si tomamos consejo de una persona que no está cerca de Dios, que no conoce la voluntad de Dios, corremos el riesgo, al igual del rey Asuero, de recibir un consejo que no provenga de una sabiduría celestial, sino una sabiduría terrenal. Así que meditando en esto podemos irnos al pasaje de Santiago 3, 13, 18, donde nos contrasta este tipo de sabidurías. Hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría celestial. Y vamos a buscar aquí en Santiago que nos habla precisamente de esa sabiduría. Vamos a leer Santiago 3, 18. Y nos dice, Santiago 3, del versículo 13, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vemos que no mostró en sabia mansedumbre el rey Asuero, porque dice que se enojó en gran manera y se encendió en ira. Y dice en el versículo 14 en Santiago: pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y vemos que el rey Asuero de alguna manera tuvo celos porque él se sintió desplazado en su autoridad, se sintió ridiculizado. Su orgullo estaba tan engrandecido que esto que le había hecho la reina Vasti, este desaire, para él significaba mucho, porque era quedar en ridículo ante las personas. Y vemos como en un principio lo que él estaba buscando precisamente era tener un lugar de prestigio, tener que tuvieran ellos un concepto del rey muy alto. Y pues con esto la verdad que no contribuyó mucho la reina Vasti, pero aquí nos habla de otro tipo de sabiduría. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y vemos desafortunadamente que el consejo que tuvo el rey Asuero por parte de Memucán fue un consejo con sabiduría terrenal y no celestial, porque no le dijo: ten misericordia, es tu esposa, solamente a la que tomaste por esposa una vez, con ella debes de permanecer toda la vida. No, ¿verdad? Vemos que no fue amable, no fue benigna esa sabiduría, no fue llena de misericordia. Así que esto podemos nosotros aprender. Cuando tú tengas una necesidad, busca primeramente el consejo de Dios. Pero si vas a buscar el consejo de alguna amiga, yo te sugiero, basándonos en lo que estamos viendo, que sea una amiga, una persona que conoce la voluntad de Dios, que tiene intimidad con nuestro Padre, que ora y que lee la palabra para que pueda aconsejarte conforme a la sabiduría celestial y no terrenal. Y por último, vamos a terminar ya viendo aquí el propósito de Dios se puso en marcha. Aún en medio, volvemos a lo mismo, de todas las malas decisiones, de toda la impiedad de Asuero, la impiedad que tuvo hacia su esposa, la falta de amor y falta de misericordia que mostró hacia su esposa, porque inmediatamente hizo caso al consejo de Memucán y luego hizo cartas y las esparció en todas las lenguas de todas las provincias.
aún en medio de eso, vemos la mano soberana de Dios poniendo en marcha su plan, incluso a través de esas decisiones y esos consejos impíos. Así que vemos a Dios preparando todo el escenario a través el trato que Jerjes o que Asuero le dio a Vasti. Y a medida que caminamos por las siguientes lecciones, hay que observar este detalle de la sabiduría que les decía. Porque la ley de los persas y medos era una ley que no podía ser revertida, incluso por el mismo rey. Aparentemente el pueblo sentía que era mejor ser gobernados por reyes que decretaban leyes imprudentes e impulsivas, siempre y cuando no se pudieran revocar. Fíjense qué cosa, ¿no? Y vamos a memorizar en esta semana Proverbios 21:1. Ahí se los voy a dejar también en el archivo que voy a subir de lo de tarea. Y bueno, vemos que aunque en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y lo hemos visto desde un principio en el Edén, como Satanás vino a eso, pues Cristo y Dios desde el principio ha dicho que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que vamos a confiar y a seguir confiando en los planes de Dios, porque aunque Satanás busca matar y destruir, Dios vino a darnos esa vida abundante. Y como les comentaba hace un momento, en el Antiguo Testamento vemos que está lleno de historias donde Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Dios una y otra vez para que el Mesías no pudiera nacer. Ese era su principal objetivo, y que Dios no obtuviera la victoria sobre sus engaños y mentiras. Sin embargo, Dios siempre triunfa y Dios siempre tiene una salida. Y aunque tú creas que no hay salida, Dios ya tiene preparado un plan y trazado un plan perfecto para tu vida. Así que en este libro de Esther, el pueblo de Dios está una vez más bajo ataque. La raza judía se enfrenta a la futura exterminación que vamos a ver más adelante, principalmente a través de un hombre que tipifica al diablo llamado Amán, que lo vamos a conocer más en los próximos capítulos. Mientras leemos este libro, tenemos que observar un hilo muy importante que vamos a estar recorriendo a lo largo de esta historia, pero también a lo largo de nuestras vidas. Y ese hilo que tenemos que seguir y estar muy alertas es que siempre va a haber una batalla que librar entre el reino humano y entre el reino de Dios. Y en esta historia, el rey Asuero y Amán representan ese reino humano. Y Mardoqueo, el primo de Esther, y Esther representan el reino de Dios. Hoy tú y yo estamos puestas aquí para representar al reino de Dios, y por medio nuestro Dios está librando esta batalla que se está desatando. Tenemos que estar en la brecha tú y yo, librando esa batalla del reino celestial contra el reino humano. Así que, aunque el reino del hombre es visible, Segunda de Corintios 4:18 nos dice que el reino de Dios es eterno. El reino del hombre es un reino de oscuridad, y Primera de Pedro 2:9 nos dice que el reino de Dios es un reino de luz, y Él nos ha trasladado a ti y a mí de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de luz de su amado Hijo. El reino del hombre, amiga, es temporal y se acaba, pero el reino de Dios tiene un dominio eterno y no pasará y nunca será destruido, dice Daniel 7, versículo 13 al 14. Quiero que en estas hojitas que te voy a dejar ahí un archivo, tú pienses cuál de estas verdades anima más tu corazón y las pongas en práctica. Vamos a estar orando mucho y ser esas guerreras que, al igual que Esther, seamos usadas por Dios. Oremos a Dios que seamos esas Esther que Dios use para librar esta batalla y poder, por medio de nosotras, salvar a toda una nación. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.